Hoy quería hacerlos pensar un poquito en un tema que es bastante, lo hemos analizado durante muchos años, y es difícil por distintas características de expresión y de exposición que tiene la Biblia. Pero todo surgió a partir de la inquietud respecto de que la Biblia nos dice que resucitó al tercer día en distintos lugares de la Biblia. Dice que al tercer día resucitó Jesús. Y bueno, analizando que la tradición y la religión en general, en todas las denominaciones o en la gran mayoría de las denominaciones, consideran que murió un día viernes y resucitó un domingo, y siempre nos hemos preguntado dónde están los 3 días. Entonces nos pusimos en el arduo trabajo, que fue muy arduo, de ver cuál era el fundamento bíblico o qué nos decía la Biblia, porque en definitiva la respuesta la tenemos que encontrar no en los hombres, no en la religión, sino en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y no resultó fácil. Entonces yo voy a tratar de transmitírselos en forma simple y muy sintética. Imposible resumirlo en media hora, en 40 minutos, resumir lo que se puede analizar a través de la investigación de la Biblia, de la palabra de Dios. En su momento, eso nos llevó a escribir un libro que ya está agotado. Y no lo hemos vuelto a reimprimir porque es tan complejo que nadie lo lee. Porque es complejo ese análisis. Ya van a ver que no es fácil el tema. Pero bueno, mi obligación, yo me veo en la obligación de transmitirles lo que dice la Biblia, porque no quiero que sigamos una tradición. Quiero que sigamos la verdad bíblica. Y si estamos equivocados, habrá que rectificar las cosas en las que hemos errado. Pero siempre siguiendo la verdad bíblica, o por lo menos tratando de seguir la verdad bíblica, la verdad cristiana, en función de nuestra humilde interpretación, de nuestro humilde leal saber y entender. Entonces, ese análisis hubo que comenzarlo en el tema siguiente. Lo primero que hubo que analizar fue el calendario judío, el calendario con el cual se manejaba Jesús y el pueblo de Israel en aquellos tiempos, en aquella época, que después sufrió modificaciones. La Iglesia Católica, a través del Papa Juliano y de Gregorio, fueron introduciendo y salió el calendario juliano, el calendario gregoriano, pero este es el calendario original que utilizaba el pueblo judío. Y los meses eran Adar, Nisan, Iyar, Sivan, etc. Todos nombres hebreos. Lo importante, lo que nos interesa para el análisis es el primer mes del calendario judío, que allí está marcado con un 1, que es rojo. Ese es el primer mes, y en ese mes se suscita la situación de la muerte, crucifixión y resurrección del Señor. Por eso nos vamos a centrar en ese mes, el de Nisan, primer mes del calendario judío. El calendario judío tenía otras particularidades, que cada mes tenía 30 días, cada 19 años agregaban un mes más. Tenía los 12 meses y cada 19 años había 13 meses, para que se completara en los 365 días cada 20 años. Y de lo que nos interesa de Nisan es el 14 de Nisan, el día 14 de Nisan, que es el día de la Pascua. Y los 7 días subsiguientes, desde el 15 al 21, era el día de la fiesta de los panes sin levadura, una de las 3 fiestas judías de santa convocatoria. O sea que era obligación que todo varón
fuere a Jerusalén. Por eso tuvo que ir Jesús también, cumpliendo con la ley. Entonces, esta era una de las 3 fiestas anuales, la Pascua, que está contenida en Éxodo 12, 1 al 28, Números 9 y Levítico 23, 1 al 11. No lo vamos a leer todo porque si no sería interminable, ¿no? Y dice que esta Pascua era por estatuto perpetuo, que el pueblo judío debía celebrar esta Pascua a perpetuidad. Y la palabra Pascua significa pasar por alto, significa perdonar. La Pascua judía tuvo su origen en el momento de la muerte de los primogénitos, que Dios ordena al pueblo de Israel que mataran un cordero y que marcaran el dintel de la puerta, para que el heridor, para que el ángel de la muerte no pasara en aquellos hogares que tenían el dintel de la puerta marcado con la sangre del cordero. Entonces eran pasados, por eso dice la Biblia que era pasado por alto, pasaba por alto de la muerte, porque era la muerte de los niños, de los primogénitos, la última, la 10ª plaga que Dios envió a Faraón para que liberara de la esclavitud al pueblo judío. Desde allí, porque esa última plaga la que conmovió, si se puede llamar de alguna manera, por la muerte de su hijo, conmovió al Faraón y permitió que el pueblo escapara. O no que escapara, que saliera de Egipto. Entonces esa es la Pascua, por eso se le llama pasado por alto. Y fue en el momento en que se produce la muerte del cordero, en el momento en que se marca el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Y dice la Biblia que esa inmolación del cordero se iba a celebrar el 14 de Nisan entre las 2 tardes. El 14 de Nisan, como vimos, es el primer mes del año sagrado judío. Ese cordero era el anticipo del Cordero de Dios que iba a venir también en forma sustitutiva para cubrirnos, para evitar la muerte en nosotros, para pasar por alto en nosotros la muerte y tengamos vida eterna. Eso es lo que estaba simbolizando ese cordero. Y eso es lo que debería, o lo que representa la muerte de Cristo, nuestra Pascua. Porque Él es nuestra Pascua. Gracias a Él, nosotros hemos sido pasados por alto de la muerte y tenemos vida eterna. Dormiremos, y cuando venga nos va a arrebatar y nos va a resucitar, pero nuestra vida eterna, mientras permanezcamos en Cristo, está asegurada. Él es nuestra Pascua. Él es el que reemplazó para siempre a ese cordero que había que matar anualmente por parte del pueblo de Israel en forma permanente, por estatuto perpetuo. Era un anticipo. Eso dice Éxodo 12:14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. Se refiere a la Pascua, lo que decíamos recién. Después de la Pascua venía una festividad que continuaba a la celebración de la Pascua, que era la celebración de los panes sin levadura, que era una festividad para celebrar haber sido pasado por alto de la muerte. O sea que el 14 era la Pascua, el 15 de Nisan
era o comenzaba 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y que también era como mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, estatuyéndolo para siempre. Eso era según la ley, era para el pueblo judío. Esos 7 días tenían una característica. El primer día y el último día eran de reposo. Eran solemnes y de reposo. 14 de Nisan, Pascua. 15 de Nisan, de reposo. Inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y el último día de sus 7 días era el 21 de Nisan, último día que también era de reposo. Vamos a lo que dice la Biblia. Levítico 23, 5, 8. En el mes primero es la Pascua, es el Nisan. En el mes primero, a los 14 días, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, y ya vamos a ver por qué dice entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. A los 14 días, Pascua. Y a los 15 días, 15 de Nisan, de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, y esto es muy importante, el primer día, o sea, el 15 de Nisan, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Era de reposo. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, después de los 7 días, el último día de los panes sin levadura, era de santa convocación y también de reposo. Éxodo 12, 18 dice, nos aclara cómo se deben contar esos 7 días hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, desde el 15 al 21. Ambos días inclusive. O sea que una fiesta o una celebración era a continuación de la otra. Y estaban referidas al mismo acontecimiento, recordar o conmemorar el hecho de haber sido pasado por alto de la muerte. Entonces el 14 era la Pascua y desde el 15 al 21 de Nisan era la fiesta de los panes sin levadura. El 15 y el 21 de Nisan eran de reposo. Ya les voy a mostrar por qué pongo tanto énfasis. ¿Por qué es importante eso? Porque en la semana de la crucifixión hubo 2 días de reposo. El 15 de Nisan, que en ese momento fue día jueves, y el sábado habitual para los judíos, que era de reposo. El día de reposo semanal, el ordinario, el común, el habitual. Pero en el mes primero de Nisan había un día que era de reposo, en esa semana que era el jueves. Dice Juan 19:31, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y aquí viene la confusión de muchos. Por eso dicen, Cristo murió un día viernes, porque al día siguiente era de reposo. Utilizando lo que dice Juan, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Bueno, para que no quedase en la cruz el día viernes, de modo que el sábado, el día de reposo, no quedase allí en la cruz. No, a lo que se está refiriendo la Biblia, al día de reposo, al jueves, al día de reposo solemne, al día 15 de Nisan. Entonces, Jesucristo, vamos adelantando, murió el día miércoles.
Y para que no quedase en la cruz en el día de reposo, o sea, el jueves. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, el de reposo, era de gran solemnidad, no era el día de reposo semanal, era de gran solemnidad, era el día jueves, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ese era el día solemne. Y rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitadas de allí. Entonces, eso complicó esa semana, ese día de reposo, ese jueves de reposo para nosotros, hoy jueves. Complica mucho el análisis. Y no se tuvo en cuenta. También hay otra cosa que nos complicó mucho el análisis, que Juan computa el tiempo de manera distinta a los otros evangelistas, porque Juan computa el tiempo de acuerdo a la metodología de los romanos, porque él ya estaba allí. Y era el más joven. De medianoche a medianoche. A las 0 horas comienza el día y a las 24 horas termina el día, de acuerdo al calendario gregoriano. El calendario que comenzaron a utilizar en aquella época, en aquellos tiempos, los romanos. Y Juan utiliza muchas veces, ese tipo de señalamiento horario. En cambio, los otros evangelistas comienzan o consideran el tiempo de acuerdo al calendario judío y de acuerdo al horario y los tiempos judíos. Entonces, fue muy difícil y se hace hoy difícil entenderlo. O sea que si hoy no entienden, bueno, no se hagan problema, es un tema difícil. Pero hay cuestiones claves como esta, del día de reposo semanal, fuera del sábado, que van dando una pauta muy, muy concreta. ¿Y por qué decía de tarde a tarde? Porque para los judíos, y esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta en el análisis, esos cuadros pintados de celeste era un día. O sea, el día comienza a la tarde. Al atardecer comenzaba el día. Y allí se arma mucho el lío, porque para nosotros lo computamos desde las 0 horas en adelante. Ellos no, desde el atardecer computaban el día. Terminaba al atardecer del día siguiente. Y cuando la Biblia habla de primer día, era domingo. Segundo día, el lunes. Tercer día, el martes. Cuarto día, el miércoles. Quinto día, el jueves. Sexto día, el viernes. Séptimo día, el sábado. ¿Y por qué se le cambió el nombre? Bueno, ustedes saben que la iglesia se unió al poder político, influyó mucho el poder político, influyó mucho el paganismo. Y si ustedes observan, los días de la semana están referidos a algún astro, a un planeta, ¿no? Están referidos a un planeta. El martes, al planeta Martes. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Y sábado, Saturno. Y domingo, el día del sol. ¿Vieron cómo se van aclarando las cosas? ¿Qué hacen pensar? Hacen pensar. Por eso, en inglés se llama Sunday. O sea, se escribe Sunday. Sunday, día del sol. Era un día destinado a homenajear al sol. Cuando la Biblia habla de tercera hora, se refiere a las 9 horas. Sexta hora a las 12 horas. Novena hora, 15 horas. Décima segunda hora, 18 horas. Todas esas cosas
tuvimos que tener en cuenta para el análisis. Para el análisis, y realmente confundía, pero llegamos a una conclusión. A una conclusión interesante que las quiero compartir. Y después, si hace falta, si es necesario, lo profundizaremos. Yo considero que no es tan necesario. Simplemente fue una curiosidad, un anhelo y un deseo de cumplir con la palabra de Dios. Y digo que no es tan necesario porque lo importante es que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Y lo demás, si fue un jueves, un viernes, bueno, nos ayuda a ajustarnos a la palabra de Dios, pero no es lo esencial. Pero es bueno saber la verdad. A mí no me gusta que me engañen con las tradiciones ni con las religiones. Conocer la verdad. Ahora, volvemos a lo que nos dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Aquí Juan también, y el Señor también en muchas oportunidades, le llaman Pascua a toda la festividad junta. O sea, para simplificar y hablándole a gente que no era judía, a los romanos, a los griegos. Entonces dice, 6 días antes de la Pascua es el 9 de Nisan. O sea, 6 días antes de la Pascua vino a Betania, a donde estaba Lázaro. Jueves 15 de Nisan era un día solemne. 6 días antes es el viernes 9 de Nisan. Juan 12:13 dice, el día siguiente, ¿cuándo es el día siguiente? Sábado. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Es lo que nosotros llamamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Día sábado. Entonces, llega a Betania. A la noche cena en la casa de Lázaro. Y después, el sábado, entra triunfalmente a Jerusalén. A la noche descansa de nuevo en Betania. Y no es raro de que Jesús haya entrado triunfalmente a Jerusalén el día sábado. La tradición religiosa de estos tiempos le puede parecer terrible, pero no es raro. Porque los grandes acontecimientos de la Biblia, los más trascendentales, fueron el día sábado. Por ejemplo, cuando dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. O sea, el día que tomaron el cordero fue el 10 de Nisan. Y otro hecho importante, que el río Jordán se dividió en 2 para que pudiera pasar Josué. Todo Israel pasó en seco. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, o sea, el 10 de Nisan. O sea que los grandes acontecimientos se sucedieron en un día 10, que en esa semana caía en sábado, de la semana de la crucifixión. Y otro hecho importante, el Salmo 118, 24, 26 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, refiriéndose al día 10 de Nisan. Y el día 10 de Nisan fue cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Son todas cositas que hemos ido analizando. Y luego de su ingreso, se retira a descansar de nuevo a Betania. Dice, Marcos 11:11, y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, la noche del sábado 10 de Nisan, después de entrar triunfalmente
a Jerusalén, se fue a descansar a Betania, que quedaba como 30 kilómetros. Al día siguiente, domingo, cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y fue cuando maldice la higuera estéril. Fue en ese momento, ese domingo, cuando volvía a Jerusalén. Pero al llegar la noche del domingo, Jesús salió de la ciudad. Y dice Mateo eso en Marcos 11:19 y en Mateo 21:17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea que volvió a descansar a Betania el domingo a la noche. Al día siguiente, o sea, el lunes, Mateo 21:28 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, vuelve a Jerusalén, día lunes. Tuvo hambre. Y Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera que había maldecido el día anterior se había secado. Entonces, llegada la noche, Jesús se retira a descansar a Betania. Eso está en Marcos 14:3. Y en casa de Simón el leproso y levantado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio, o sea, el ungimiento, uno de los ungimientos. O sea, para recapitular, viernes 9 de Nisan, viernes se retira a Betania para cenar en casa de Lázaro. El sábado 10 de Nisan se produce su entrada triunfal a Jerusalén. Vuelve nuevamente a Betania para descansar al final de la jornada. El domingo 11 de Nisan sale temprano de Betania, se produce la maldición de la higuera estéril y a la noche nuevamente se retira a posar en Betania. El lunes 12 de Nisan imparte enseñanzas y observa la higuera que ya estaba seca, la que había maldecido el día anterior, y cena en la casa de Simón. Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. El martes 13 de Nisan se inicia con la preparación de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua comienza para ellos en la cena que va a ser el martes a la noche. Es la última cena. Porque el martes a la noche para ellos era 14 de Nisan, porque comienza el día judío al atardecer. A la noche come el cordero pascual. Bueno, y allí cabe la explicación esa, de que por la noche él tenía que cenar, cumplir con el mandato de comer el cordero para celebrar la Pascua, que para él era ya 14 de Nisan. Entonces, graficando cómo fue el proceso es, el día lunes se encuentra la higuera seca, ahí imparte enseñanzas. El día martes, por la noche, come el cordero pascual. El día miércoles es crucificado. El día jueves es de reposo. El de reposo anual, el día solemne, no el semanal. Y el viernes los discípulos están ocultos y las mujeres preparan los ungüentos para ir a ungir el cuerpo del Señor. El sábado resucita. O sea que no pudieron ir el sábado las mujeres. Por eso no encontraron el cuerpo, no fueron a ver al cuerpo de Jesús. No pudieron ir porque era de reposo. El sábado era el de reposo semanal. Y fueron el primer día de la semana. El domingo, pero ya el sepulcro
estaba vacío. Entonces, al atardecer del martes, cena el Cordero Pascual, tal como dijimos. El día siguiente, 15 de Nisan, se inicia al atardecer el día del miércoles. Es decir, es de reposo y de gran solemnidad. Por eso, a Jesús lo juzgan el miércoles y lo crucifican durante el día del miércoles, porque el jueves al atardecer comenzaba el día de reposo. Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Se refiere a ambas celebraciones. La noche del martes, Jesús cena con sus discípulos. Celebrada la Pascua, esa misma noche del martes, dice la Biblia en Marcos 14:26, pues que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. O sea, se dirige a un lugar que se llama Getsemaní para orar. Y allí vendría el ejército que lo iba a perseguir con palos y lo iban a detener, que lo iba a traicionar Judas. Eso fue el martes después de la cena, martes a la noche. El proceso judicial tenía que ser muy breve, porque tenían un día para juzgarlo a Jesús. Un día nada más, porque después empezaba el día de solemne. Y no era cuestión de que el pueblo se enterara que lo estaban juzgando a Jesús, porque podría producirse ese pueblo que lo había recibido triunfalmente, podría rebelarse. Entonces, había que juzgarlo rápido. Desde la madrugada del miércoles, el martes a la noche, el cenó el martes a medianoche lo capturan. Al día siguiente, miércoles, comienza el juicio. Y antes de que comience el jueves, que era el día de reposo, tenían que crucificarlo. A las 6 de la mañana de la madrugada del miércoles, lo sentencian a muerte. Por eso fue rápido el proceso, a las 6 de la mañana es sentenciado a muerte. Dice, era la hora tercera, 9 horas, cuando le crucificaron. O sea, a las 6 de la mañana comienza el juicio, a las 9 de la mañana del día miércoles lo crucifican. Marcos 15:25. Marcos 15:22 dice, llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y era la hora tercera, o sea, 9 horas, cuando le crucificaron, a las 9 de la mañana. Era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y aclarando bien lo que dice Marcos 15:33-34, expresa, cuando vino la hora sexta eran las 12 horas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena eran las 15 horas, las 3 de la tarde. Y a la hora novena, 15 horas, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, muere después de las 15 horas. O sea que Jesús es crucificado a las 9 horas. Permanece en la cruz con vida hasta después de las 15 horas. Y se eleva su clamor para morir minutos después de las 15 horas. Bajo el fundamento bíblico,
la muerte de Jesús, el día de la muerte de Jesús, es nuestra Pascua. Porque si decimos que la Pascua es cuando somos pasados por alto por la muerte del Cordero, nuestra Pascua es cuando muere el Cordero que dio su vida una vez y para siempre. No sé por qué se celebra la Pascua un día que dicen que es de resurrección cuando no es de resurrección tampoco ese día. Entonces, el miércoles es cuando muere Jesús y esa es nuestra Pascua. Allí es cuando somos pasados por alto de la muerte. Allí es donde se produce la muerte sustitutiva de Jesús. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, 72 horas. ¿Y a partir de cuándo se comienzan a contar esas 72 horas? Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. O sea, las 72 horas comienzan a contarse después de la muerte de Jesús. ¿Cuándo murió? El día miércoles a las 15 horas. Jueves a las 15 horas son 24 horas. Hasta el viernes a las 15 horas son 48 horas. Hasta el sábado a las 15 horas son las 72 horas. Que nos anticipa el Señor en su palabra. O sea que las 72 horas se comienzan a contar desde su muerte. Y resucitó a la misma hora, 72 horas después. Alrededor de las 15 horas. Miren lo que dice Lucas. Vamos a tratar de interpretar Lucas 23, 54, 56. Que si uno lo interpreta bien, aquí aclara todo el panorama. Dice, era día de la preparación, o sea, el día solemne, miércoles, preparando las especies para el día solemne, preparando el cordero para el día solemne. Preparación, o sea, día miércoles. Y estaba por comenzar el día de reposo, el jueves, el de reposo anual. El versículo 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Siempre en el día miércoles. Estaban viendo cómo lo habían crucificado y lo habían puesto en el sepulcro al Señor. El versículo 56 dice, y vueltas, había terminado el miércoles en el cual lo crucificaron al Señor y lo había puesto en el sepulcro antes de que comience el día de reposo anual. Se volvieron a su casa o a su pueblo y guardaron el jueves, porque era de reposo, de gran solemnidad. Prepararon especies aromáticas y ungüentos el día viernes, que ya no era de reposo, terminó el día de reposo el jueves, el viernes se dedicaron a preparar todos los ungüentos y todas las especies para que se acostumbraba a ungirlo a los muertos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, o sea, el sábado. O sea, el miércoles
fue crucificado el Señor, vieron cómo pusieron al Señor en el sepulcro. El jueves se fueron, el miércoles a la noche se fueron a casa o a su pueblo. Reposaron el día jueves, que era de reposo anual. El día viernes prepararon todas las cosas para ir al sepulcro y ungir al cuerpo. El sábado no pudieron ir porque era el de reposo semanal, conforme al mandamiento, dice la Biblia. Y cuando fueron fue el primer día de la semana, el domingo. Luego de descansar, el sábado, porque era el de reposo del mandamiento, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado. ¿Cuándo? El viernes. Y algunas otras mujeres con ellas. Y este relato debe complementarse con Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, el jueves, el de reposo anual. Por eso se confunde mucho el tema, porque hay 2 días de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Después que pasó, ¿cuándo? El viernes. Después que pasó el jueves, el viernes. Podían salir, compraron las especies aromáticas. O sea, en resumen, el 15 de Nisan fue de reposo y de gran solemnidad, y fue el primero de la fiesta de los panes sin levaduras. El 16 de Nisan, viernes, los discípulos del Señor estaban ocultos, porque para que no los persiguieran, no los mataran, y las mujeres estaban preparando las especies. El 17 de Nisan, el sábado, Jesús resucitó pasadas las 15 horas. En los cuatro evangelios dice que cuando fueron las mujeres a ver la tumba estaba vacía, el primer día de la semana. El primer día de la semana está, en ningún lado de la Biblia dice que resucitó el primer día de la semana, domingo. Dice que estaba vacía. ¿Y por qué? Porque había resucitado el sábado. ¿Por qué no fueron el sábado? Porque no podían, porque era el día de reposo semanal. Tenían que ir el primer día de la semana, muy de madrugada, bien temprano. Estaban ansiosas por ir a ver la tumba, por ir a ver el sepulcro. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, que el domingo sea el día del Señor, proviene de un ritual pagano. Según la historia, cuando Constantino se une, el rey Constantino se une con la iglesia, Constantino tuvo una visión de la cruz. Un mediodía tuvo la visión de la cruz. Entonces dijeron, bueno, ese va a ser el día del Señor. Cuando el emperador vio la visión, tuvo la visión de la cruz. La Iglesia Católica le llamó Dominus Dei. Allí nace la idolatría, o sea, nace de la idolatría. Seguir al Señor el primer día de la semana, porque no resucitó el primer día de la semana. Estaba resucitado ya. O sea que eso es una mezcla de culto al sol y de paganismo. Por eso le pusieron domingo, día del sol. Pero hay otra aclaración que quiero hacerles, si me permiten, y con esto voy a terminar. Hay un versículo bíblico que, cuando analizamos el tema, nos trajo mucha duda, porque según ese versículo, resucita el día domingo.
Entonces, a investigar. Es Marcos 16:9 de la versión Reina Valera 1960. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, coma, el primer día de la semana, coma, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Surgiría de esa lectura de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Se nos venía abajo toda la investigación que habíamos hecho, que aquí confirmaba que había resucitado el primer día de la semana. Pero lo que quiso decir Marcos es lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, coma, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Había una coma que cambiaba el sentido de la frase. Y bueno, ¿y nosotros nos atrevimos a sacar las comas? No. Comenzamos a investigar cuál era el origen de las comas. Si realmente estaban en el original. Y lo que llegamos a la conclusión de que Marcos está recordando un hecho ya pasado, la resurrección, y que las comas fueron colocadas por los traductores para una mejor comprensión. Pero no están en los escritos originales, porque no existían las comas en aquellos tiempos. La puntuación de las comas fue incorporada en el siglo XV por Aldus Manutius. En el siglo XV recién pusieron las comas. Y la misma versión Reina Valera se dio cuenta de esto y sacó otra versión, la de 1989, en donde saca esa coma, corrige ese error. Entonces allí dijimos, bueno, la investigación que se hizo es correcta. Porque hasta la misma versión, Reina Valera de la Biblia, de 1989, nos quitó ese problema que teníamos que resolver, que era esa coma. Y quedó el texto de la Reina Valera 1989, o sea, una vez resucitado Jesús, coma, muy de mañana en el primer día de la semana, coma, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Así sí quedaba. Todo cerraba. Entonces, nos encontramos ante una situación en donde teníamos 2 alternativas. O seguíamos la tradición, o cumplíamos con la palabra de Dios y nos ajustábamos a lo que surge después de un arduo análisis de la palabra de Dios, lo que surge de la Biblia. Por eso, como nosotros pretendemos seguir las enseñanzas del Señor, nuestro Maestro, y queremos seguirle a Él y cumplirlo con lo que dice la palabra de Dios, decidimos, bueno, si bien no es tan trascendente el día o el simbolismo, pero bueno, le rindamos culto al Señor en el día adecuado. ¿Por qué la Pascua es día domingo? Si no tiene nada que ver con la resurrección, tiene que ver con la muerte. Y la muerte se produce el miércoles, esa es nuestra Pascua. Y bueno, lógicamente que el sábado celebramos la resurrección del Señor, porque resucitó el día sábado, y el sábado anterior celebramos la entrada triunfal a Jerusalén. Y aprovechamos el feriado del jueves y el viernes para reunirnos y glorificar a Dios y alabar a Dios.
considerando no que murió y está muerto, no que está muerto, porque murió y resucitó. Jesús está vivo. Él está vivo y nosotros no tenemos que tomar la Semana Santa como algunos rituales en donde Jesús vuelve a morir y vuelve a resucitar espiritualmente, o no sé de qué manera le llaman. Para nosotros Jesucristo, y para ustedes y para todo el mundo cristiano, Jesucristo murió una vez y para siempre por nuestro pecado y resucitó para darnos vida eterna. Esta semana, la Semana Santa, para nosotros, y así debería ser para todo cristiano, no es una muerte mística de Jesús. Es simplemente recordar aquel momento en el cual Jesús nos redimió con su muerte y con su resurrección. Es un símbolo, una recordación. Es una recordación del sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Espero que Dios les haya ayudado a comprender lo que Él dice en las Escrituras. Porque yo siempre suelo decirle a los hermanos, si yo tengo que seguir la religión, como lo hice antes de conocerlo al Señor, y seguir una tradición como lo hacía antes de conocerlo al Señor, sin ajustarme a lo que la palabra del Señor dice, y está de más que uno esté aquí. Uno está para investigar y transmitir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está contenida en la Biblia. No hay otra. Esa es nuestra regla de fe, la Biblia. Y lo que no sabemos tenemos que investigarlo. Y lo que tenemos duda tenemos que analizarlo. Nosotros como siervos de Dios transmitimos la verdad de Dios contenida en la Biblia. Y ustedes, como cristianos, como creyentes en el Señor, tienen que aprender a estudiar la Biblia para que también ustedes descubran las verdades del Señor. Para que no sean guiados por tradiciones humanas, y que nosotros la aceptamos como si fuera la verdad póstuma. No, las tradiciones humanas son humanas. A mí me interesa lo que Dios dice. ¿A usted? Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga.